it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos a todos los que participáis ahora de esta sesión que empezamos ahora a las 11 de la mañana. Bienvenidos al BNew, ya saben, este evento que ayuda a conectar, a transformar y a llevar las empresas hacia la nueva economía. Solo unos datos, por ejemplo, de ayer. Ayer en el BNew estuvieron más de 3.700 profesionales asistentes. 2.000 de ellos, casi 2.000 de ellos, lo hicieron de una manera presencial. Y gracias al BNew se produjeron también más de 2.300 contactos de networking. En la anterior sesión, en este vertical de salud, hemos ya apuntado un poco algunos caminos de lo que tiene que ver con la impresión 3D. De hecho, hemos contado con los responsables de Excelencia Tech, que nos han hablado pues, de las ventajas de la fabricación aditiva, de cómo un caso clínico puede realizarse en 3D y conseguir pues, una práctica para el cirujano que ayude a obtener un mayor resultado cuando se trate de realizarlo en la realidad in situ, con el paciente y por lo tanto también a aumentar la capacidad de éxito. Pues bien, de 3D vamos a hablar en la siguiente sesión. Los primeros implantes dentales, las primeras prótesis ya elaboradas con esa tecnología empezaron en la década de los 90 y desde entonces hasta ahora la verdad es que el sector ha evolucionado y mucho. Tanto que ya hablamos de lo que se denomina la bioimpresión, con los biomateriales, que serán capaces pues de reproducir cartílagos, piel, huesos. De hecho, dicen los expertos que en un futuro ya no será necesario hacer una prótesis de cadera en 3D, sino que lo que se tratará será de reemplazar la parte dañada con cartílago. Pues de todas las opciones que nos da la impresión 3D y de cómo puede beneficiar al paciente y a la salud, vamos a hablar en la siguiente sesión. Y la persona que va a moderarla, se la presento, es Inma Vázquez. Buenos días. Hola, buenos días. Ella es embajadora de Women in 3D Printing y Sales Manager en Markforged. Lleva más de 25 años de carrera a sus espaldas, experta en fabricación aditiva, en procesos de fabricación y en mejoras de producción relacionadas con la industria 4.0. Conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con la impresión 3D. Pues os dejo con ella y con el resto de ponentes. Muy bien. Pues buenos días a todos. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Voy a empezar presentando a los ponentes que van a estar aquí con nosotros. En primer lugar, Daniele Guillor. Él lleva más de 20 años de experiencia en lo que es la industria, especializado en lo que es digitalización 3D y fabricación aditiva. Ha trabajado en Alstom y en General Electric y actualmente está como director comercial en ASORCAD, donde comercializan tanto escáner como impresoras 3D. Buenos días. El segundo ponente es Toni Nadal. Él es coordinador tecnológico en el laboratorio 3D del Parc Taulí, que es un instituto de investigación e innovación. Está graduado en Ingeniería Técnica Industrial y especializado en electrónica y automática. Está cursando actualmente su MBA y tiene una especialización y experiencia en diseño, desarrollo de producción de equipos de fabricación aditiva. Hola, buenos días. Tenemos también el placer de tener a Albert Mangas, que es director en Ingeniería y Operaciones dentro de la empresa Avinent Implant System. Avinent es una empresa especializada en fabricación de dispositivos médicos, que la tenemos aquí muy cerquita, en Santpedor. Tiene un grado de Ingeniería Mecánica y más de 17 años de experiencia. Y tiene especialidades sobre todo en tecnologías de impresión 3D. Muchas gracias. Gracias. Y la última de nuestras, no la menos importante, Ayelén Fernández. Ella trabaja en el departamento Healthcare, en Segment Manager de HP, donde tiene una experiencia en el desarrollo de negocios y segmentos relacionados con el healthcare. Actualmente se dedica en definir e implementar los sistemas poliméricos para el sistemas 3D. Bienvenida. Muchas gracias.
Entonces, para empezar, os voy a hacer algunas preguntas, porque yo que llevo muchísimo tiempo en lo que es la impresión 3D, he visto un crecimiento importante en lo que es el sector médico y, sobre todo, la adoptación para tener beneficios muy concretos. Y todos somos sensibles en el tema médico, ¿no?, y en lo que nos está pasando. Por lo tanto, queremos un poco entender más en esta ponencia, entender más cómo se está implementando, en qué sectores lo estamos adoptando y todavía qué es lo que queda por mejorar. Voy a empezar contigo, Daniel. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se lleva la diagnóstica convencional en los ficheros digital? Especialmente, me refiero, antes de poder tener un fichero digital de cualquier parte que queramos después digitalizar, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo lo hacemos? Vale. Bueno, primero sí que me gustaría enlazar lo que es digitalización, que es un aspecto muy amplio de un hospital, por ejemplo, del paciente, ya desde el punto de contacto que tiene con el hospital, se ha digitalizado, o el intercambio de información entre las diferentes áreas del hospital, o incluso la gestión documental. Pues enlazando lo que es la digitalización con el tema del 3D, lo que es importante sobre todo es el tema de la toma de la captación de la imagen, ¿no? Y es curioso porque muchas veces la tecnología 3D se relaciona muchas veces solamente con la parte de impresión 3D que está al final del proceso. Correcto. Es importante lo que es la captación de la imagen y todo el abanico que te conlleva, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, puede ser una captación de imagen que puedes hacer un mismo tag y a través de esta imagen, estas imágenes que se captan de un tag, se hace con un D2Print, un D2P. Se hace una segmentación, se consigue, se genera un STL y a partir de aquí te brinda un montón de acciones o de posibilidades, ¿no? Desde ponerte gafas de realidad virtual y trabajar con estas imágenes, desde pasar por un software de diseño orgánico y hacer cortes y segmentaciones y un montón de trabajo de diseño, o una misma impresión de 3D y conseguir un modelo físico, ¿no? Nosotros trabajamos especialmente en la parte de lo que es el escaneado, la toma de imagen de la parte exterior del cuerpo, una técnica no invasiva en la cual en poco tiempo un médico, pues en cuestión de segundos o minutos, puede escanear una pierna de un paciente, un brazo, una parte externa de un paciente, verlo en tiempo real en el ordenador y generar una nube de puntos, una malla, y a partir de aquí pues lo mismo, puede empezar a trabajar esta imagen y puede acabar una impresión. Incluso se puede llegar luego, para rizar el rizo, a hacer lo que en la industria se conoce como metrología, control de calidad, y saber que esto que has fabricado pues cumple con los requisitos que tú has diseñado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de una imagen, que es súper importante, pues si tú no haces una buena captación de la imagen o un buen tratamiento del diseño, nunca vas a tener luego una fabricación aditiva buena, o el proceso industrial o el proceso en el cual fabriques esta pieza, ¿no? Por lo tanto, la parte del tratamiento de la imagen y la captación es fundamental. Entonces, ejemplos que nosotros hemos trabajado, ¿no? Pues desde el típico de escanear un brazo para hacerlo un sustituto de la escayola, o puede ser con una geometría distinta y con unos materiales que permiten pues, que se pueda mojar, que pueda transpirar la piel, etcétera, etcétera. El mismo ejemplo aplicado al torso, donde puedes hacer el tema de un corsé, ¿vale? Con diseño orgánico, pues se realizan este tipo de trabajos. Hemos hecho también pues, una persona que le faltaba una pierna, no había forma de que se tuviera una ortopedia, una prótesis que le venía grande, le venía pequeña, no había forma. Lo que hicimos es escanear una pierna, hacerle por tema de ingeniería inversa y tratamiento de imagen un espejo, y se le imprimió en 3D la otra pierna, y luego, una vez que confirmado que estaba bien, pues se le fabricó en la tecnología que fuera, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo también que tenemos es de tema de niños con hidrocefalia. Se le hace un escaneado, que insisto, es una técnica no invasiva, que el niño va a sufrir va a tener que pasar por esta prueba pues en diferentes ocasiones, pues una técnica que no es invasiva, se le escanea la cabeza y se le hace un casco para la cabeza a nivel de protección y que crezca pues, de la manera correcta, ¿no? Y bueno, casos también ligados de salud con deporte que habíamos trabajado, una persona, me acuerdo que era paralímpica, que iba con silla de ruedas,
yo desconocía, ¿no? Pero cuando me empujan, no empujan las ruedas, sino que golpean, ¿no? Entonces era importante que tuviera unos guantes con unas protecciones totalmente personalizadas. Pues lo mismo, escaneamos la mano, escaneamos la silla y se hizo unos guantes en protección, ¿no? Entonces ejemplos hay muchísimos. No, Bueno, súper interesante y seguramente después te pediré algunos ejemplos más para que... Pero sí que me gustaría pasar directamente a Toni y preguntarte, ¿cómo se aplica dentro de un hospital universitario, como el Parc Taulí, de innovación, lo que es la impresión 3D y especialmente en qué casos es rentable, o por tiempo, por costes, o por método, o por simplicidad de método? Vale, primero de todo, cada persona es un mundo y cada hospital es un mundo también, entonces cada hospital tendrá su receta. Nosotros tenemos un par de patrones que hemos visto y que son los que voy a explicar, pero bueno, esto se aplica en nuestro hospital. Nuestro hospital es el Parc Taulí, da cobertura sanitaria a 408.000 personas. Para que os hagáis una idea de facturación, estamos hablando de 350.000 millones de euros, ¿no? Y bueno, yo en verdad no formo parte de una unidad de innovación que se llama el I3PT, ¿vale? Que el I3PT más o menos factura 7 millones de euros, un poco más de 6 millones, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos en esa parte de innovación, que era creando un laboratorio 3D, entonces fuimos como una ingeniería biomédica dentro del hospital y empezamos a hacer aplicaciones. Entonces, allí en el 3D, todo lo que sea prototipaje, o incluso productos que no son sanitarios, como modelos de simulación para replicar diferentes situaciones para que el médico entrene, empezamos a desarrollar casos así. Poco a poco fuimos creciendo y nos hemos convertido ahora en una unidad asistencial. Es decir, somos una ingeniería biomédica, pero también somos una unidad asistencial dentro del hospital, como lo puede ser radiología, lo puede ser traumatología o lo puede ser cualquier otra unidad. Somos una unidad muy transversal, entonces damos servicio a diferentes especialidades médicas de todo tipo. Y la particularidad que tenemos es que tenemos la licencia de fabricante de dispositivos sanitarios. Es decir, somos como una empresa en ese aspecto. Pero la gracia no es empezar a intentar trabajar como una empresa y empezar a vender productos. Realmente es para dar un tipo de servicios que tienen mucho sentido con la innovación. Lo que hacemos es cerramos el círculo. Cuando un médico tiene una necesidad, viene al laboratorio 3D en plan, me pasa esto, quiero mejorar el proceso. Si no lo tenemos en nuestro catálogo de productos, como fabricante de producto sanitario a medida, pues innovamos y como tenemos la licencia podemos llevar la innovación mucho más rápido y con impresión 3D, con todo tipo de técnicas, la aceleramos mucho más y con la licencia luego tenemos los pacientes, tenemos la capacidad de probarlo. Si está en nuestro catálogo de productos, se lo servimos también, pero aquí es muy importante que quede claro que no competimos contra otras empresas que fabrican productos sanitarios también. En verdad son stakeholders nuestros porque nosotros si empezamos a hacer lo que hacen los demás, no creamos conocimiento. Y nuestro core realmente es crear conocimiento con el 3D y aplicarlo dentro del hospital. Nosotros, por ejemplo, con Avinent, las cranoplastias, nosotros podríamos empezar a aprender a diseñarlas y mandarlas a fabricar fuera, porque la máquina también es más compleja, pero no tiene sentido. Las cranoplastias tiene sentido que las haga una empresa, porque ya lo hace y ya está en el mercado. Las cosas que no están en el mercado sí que las absorbemos nosotros y damos solución al hospital en ese aspecto. ¿Quiere decir esto que la impresión 3D os ha abierto una línea de ejecución o personalización de productos que fuera sería más complicado obtener? Completamente. La cosa es que hay servicios que puede dar el 3D que tienen que estar dentro del hospital. Y hay servicios que se hacen alianzas con empresas porque tiene sentido que las hagan las empresas de fuera. Y hay veces que compramos máquinas, hay veces que pedimos servicios y hay veces que nos lo montamos todos nosotros. Depende, ¿no? Y la cosa que nosotros, como estamos dentro del hospital, nuestro cliente y nuestro usuario es el mismo que nos pide, oye, tengo este problema, soluciónamelo. Entonces, bueno, para mí es importante en el aspecto de nosotros como fabricante, claro, es lo que os decía, que se une con la innovación porque si tenemos una buena idea, que solo intentamos desarrollar ideas que no están en el mercado. Entonces, si es una idea que comercialmente no tiene sentido, pero el hospital sí que la necesita como pacientes especiales que son muy raros, entonces esto lo quedamos en el laboratorio porque nadie lo va a explotar, porque económicamente no tiene sentido, pero el hospital sí que lo necesita. Entonces tenemos productos que se quedan allí que se hacen muy pocas veces. Vale. Si tiene mucho sentido, la idea es venderlo, no explotarlo nosotros. Entonces buscamos una empresa que sea fabricante de productos sanitarios y decimos, oye, todo este conocimiento que he hecho, que ya lo he probado en pacientes, que ya está desarrollado, lo hemos paquetizado
y está más cerrado, es más completo. Y entonces esto lo intentamos transferir el conocimiento y que una empresa que se dedica a comercializar este tipo de productos lo pueda aprovechar. Vale, perfecto. Pues paso contigo, Albert. Vuestra misión a nivel de empresa es ser activadores del cambio tecnológico y científico en el sector médico y dental. ¿Vale? ¿Cuáles son las principales dificultades que habéis encontrado, si hablamos desde el principio, y dónde se ha adoptado mejor la impresión 3D, en el ámbito médico o en el ámbito dental, y por qué? Al final, como estás comentando, queremos ser activadores del cambio a nivel tecnológico y digital, pero sí que sobre todo a nivel de ingeniería, y lo que nos estamos enfocando es a solucionar o a mejorar los tratamientos en los pacientes. Es nuestro objetivo. Al final, como comentaba Toni, ¿no? Viendo sus problemáticas desde la empresa, pues intentar darles solución mediante la impresión 3D o fabricación aditiva. Luego, las dificultades que nos hemos encontrado a nivel para poder empezar en este sector, Avinen viene desde 2006 ya fabricando implantología, venimos de la industria donde fabricamos precisión a nivel industrial, con mucha producción, y es donde en 2006 sacamos una línea de productos, que es todo el tema de implantología dental, y en 2009 vemos que el tema dental necesita de digitalización y solución al proceso que se está realizando mediante procesos manuales y donde necesitamos transformarlo, ¿no? Para poder, por demanda, al final oferta-demanda. Nos crece la demanda, pues los ofertantes tenemos que poner soluciones para que esto se pueda pues, mejorar. Y aquí es donde Avinen empieza con el tema dental, pues con impresoras 3D, pues fabricando, imprimiendo modelos de la boca de los pacientes. Y luego tenemos limitaciones, como me preguntas, tenemos varias. Hemos encontrado a dos niveles, podemos separarlo por un primer nivel que es el tecnológico, donde aquí pues, investigamos mucho en qué tecnologías, qué máquinas, qué procesos de acabado. Las impresoras al final no nos sacan el producto terminado, tenemos subprocesos y postprocesos, que estos son los que nos están ahora mismo, nos están generando muchos cuellos de botella, que es donde tenemos que trabajar para poder mejorar y ser cada día mejores. Y luego las impresoras, pues también, en principio no había, pero ahora cada vez más, oferta-demanda, ¿no? La impresión 3D todo se puede hacer y luego esto va creciendo y cada vez tenemos más máquinas. Y ahí, pues, bueno, actualmente pues, es mucho más fácil encontrar tecnología. Y por el segundo apartado, digamos, sería el de mercado. ¿Vale? La tecnología se va solucionando. En lo que sería mercado, podríamos separar en dos, que podríamos hablar de regulatorio, del tema de MDR, de certificaciones médicas para poder colocar estos productos. Esto ha habido unos cambios a nivel de certificación, donde antes era mucho más soft, mucho más plano, mucho más asequible, pero ahora ha habido unos cambios a nivel europeo, donde tenemos el MDR que tenemos que seguir y cumplir, que nos tiene que certificar todo, desde la máquina, cómo la instalan, cómo funciona esta máquina, qué implante, qué proceso, este implante es distinto al segundo implante, a otro tipo, cada uno es distinto, tienes que certificar end-to-end. La barrera a nivel de regulatorio ha sido muy grande y aquí es donde estamos trabajando muchísimos con recursos, departamentos propios, con muchas personas trabajando dentro para certificar todos estos bueno, inconvenientes o dificultades. Y ya al final, comentar el tema también a nivel de mercado, pues sería el cliente, ¿no? El cliente, hospitales grandes, hospitales pequeños, donde el conocimiento en el 3D, pues todo es posible, ¿no? Y dices, a ver, no, esto no lo podemos hacer así, esto tiene que ser así. Luego hay mucha desinformación, donde estos eventos como este pues nos ayudan, ¿no? A poder esto explicarlo mucho más y cada día ser más conocedores de lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer. Pero la desinformación, ¿no? El tema todo el producto que se hace es personalizado, pues hay mucha desinformación, ¿no? Porque ellos utilizan productos seriados, productos que van en almacén, que son estándar, ¿no? Que tienen que gastar 5 tallas para una rodilla, ¿no? Donde tú puedes personalizar y hacer algo a medida, o temas de placas, temas de individualización. Aquí es donde tenemos que trabajar mucho más para poder hacer conocer todas estas posibilidades médicas para finalmente favorecer al paciente. Muy bien. Ayelen, una empresa puntera como es HP, que ha dedicado una tecnología específica para mejorar procesos y aplicaciones médicas en general, donde se pueden fabricar tanto en gran detalle, lo que son piezas anatómicas, como instrumental médico, como equipamientos, etcétera, o dispositivos médicos.
¿Puedes aportarme datos de mejoras concretas que han obtenido vuestros clientes, en este caso, en los varios ámbitos? Claro. A ver, básicamente a mí lo que me gusta conectar es, primero, por qué es tan importante la oportunidad de la fabricación aditiva en este espacio, ¿no? Y yo siempre suelo mencionar 3 cosas que me parecen las más relevantes y creo que si todos estamos en la industria levantaremos las manos y las reconoceremos. Pero la primera es, bueno, democratizar un poco el coste. Necesitamos bajar barreras de entradas, necesitamos hacer mucha más democratización. Y acá un ejemplo concreto que siempre suelo mencionar es en la parte de equipos médicos, esta libertad de diseño ayuda muchísimo a simplificar diseños que se traducen en reducción de coste, por ejemplo. Entonces me parece el primer como beneficio concreto, como bajar barreras de entrada, como empezar a democratizar y tener un acceso mucho más ágil en este sentido. El segundo punto para mí muy relevante es el tiempo de entrega de los productos. Al final todos hemos pasado y de alguna manera seguimos pasando por el COVID y esto nos hizo darnos cuenta de la relevancia de poder hacer este tipo de producción en un contexto mucho más complejo, donde realmente necesitamos hacer entregas mucho más rápido, donde realmente necesitamos de alguna manera hackear un poco todo el proceso de supply chain. Esto lo vemos todo el tiempo, creo que COVID fue un ejemplo súper concreto para mostrar, bueno, recuerdo trabajar mucho con hospitales de necesito cambiar producción, necesito hacer algo mucho más rápido, esto fue muy fuerte. Y el tercer punto que creo que se mencionó muchísimo, pero que tiene para mí todo el sentido, es el tema de la personalización. Personalización y diseño libre completamente para hacer piezas que se adapten a la morfología de los pacientes. Esto es algo que no teníamos, que no existía con otras tecnologías y el beneficio es real en cuanto al paciente. Más allá del beneficio de negocio, creo que el paciente puede sentir esto. Yo trabajo mucho en el espacio de órtesis y prótesis y realmente es ver a los pacientes que a partir de tener una prótesis que es mucho más cómoda, que encaja mucho mejor con su morfología, con su estilo de vida, que pesa menos, que es mucho más respirable, que es mucho más liviano. Creo que vos mencionabas los bebés que tienen alguna deformación craneal, tienen que usar, bueno, poder hacer esa pieza muy liviana que se usa 23 horas al día. Estos son beneficios súper concretos que se traducen al paciente. Y quizás, solo para cerrar, que yo empiezo a ver un poco este cambio de mentalidad donde ya el paciente empieza muy poco a poco, creo que lo comentabas vos, nos falta mucha educación al respecto, incluso a nosotros, seguir transmitiendo y hacer mucho más de esto para seguir educando, pero los pacientes empiezan a pedir no hay algo más cómodo, no hay algo que se adapte más a mí, no hay algo que pueda responder a mi estilo de vida y a mi morfología. Entonces, básicamente, un poco para concretarlo, creo que la parte de costes es algo que todos tenemos que mirar para hacer esto mucho más interesante y expandir la oportunidad. La parte de lead time o de entregas de productos, cómo mejorar la supply chain y personalización constante, creo que esto es el gran diferenciador de esta tecnología en concreto. Muy bien. Yo sí, si me permites añadir, para nosotros en el hospital, la forma que conseguimos, porque nosotros sí que veíamos reducción de tiempos, tal, no sé qué, al final es una inversión y la vas a reamortizar y sale rentable. Y entonces a nosotros, para la directiva, para convencerles del proyecto, fue, mira, vas a gastarte tanto y al cabo de 3 años, 2 años o cuando sea, si hacemos tantos casos, es rentable. Y al final es un tema de me gusta que no me dejes mentir. Incluso en nuestro día a día estamos realizando casos a diario, comunicándonos con los doctores cirujanos de cómo están evolucionando los pacientes. Tenemos el post-market, digamos que después de cada caso tenemos que contactar con el profesional para ver la evolución de este caso, por los centenares, miles de casos que se están haciendo ya. Y luego vemos una recuperación del paciente totalmente distinta. Al final, costes y todo, pero al final el paciente es quien con un corto tiempo es capaz de recuperarse y volver a su día a día, ¿no? Y esto para nosotros es, vamos a buscar más retos, ¿no? Para darle a cuantos más hospitales mejor, para así poder ir al final. Nosotros el primer beneficio era reducción de tiempo de quirófano. Es decir, ibas preparado al quirófano y entonces el quirófano tarda menos en quirófano, pero ahora tenemos un estudio multicéntrico para analizar coste-efectividad de estos tratamientos y claro, es que no solo es eso, es si tardas menos en operar, se recuperará antes, estará menos tiempo en cama, eso es un ahorro brutal en costes, tienen muchos beneficios secundarios que son difíciles de cuantificar, pero bueno, estamos trabajando en ello. Una prioridad nuestra es poner en valor todo lo que da y entonces, bueno, poco a poco van saliendo y cada vez hay más hospitales que tienen
que implementan este tipo de soluciones como un tratamiento más. El beneficio de la tecnología está claro, yo creo que se ven ejemplos cada día. Lo que sí que es importante en los hospitales y en la industria en general pasa, la importancia de la resistencia al cambio, ¿no? Las personas, el cambio cultural, el cambio de hábitos, el salto de una tecnología nueva, la toma de decisión, los fondos, es muchas veces la barrera más que tecnológica, que está clara que los beneficios están ahí, ¿no? Estoy de acuerdo y solo para complementar, creo que por eso nosotros, bueno, desde el lado de HP, por ejemplo, nuestro objetivo es hacerlo lo más fácil posible para el usuario, ¿no? Al final es correcto, hay que tener un business case y hay que justificarlo financieramente desde luego, pero ¿qué otras opciones hay de que todo el mundo empiece a probar la tecnología, empiece a animarse a probarlo? Porque creo que hasta que no se hace ese proceso mucho más experimental, no se empieza a confiar en la tecnología. Entonces creo que nosotros, por nuestra parte, nuestro objetivo es simplificar el acceso a la tecnología 3D lo más que podamos. Vale, pues sigo contigo, Daniel, porque he visto que en Asorcat tenéis varias especializaciones, digamos, ¿no? como objetivo. Entonces, mi pregunta es, entre el seguimiento de cicatrización de lesiones, prótesis y dispositivos ortopédicos personalizados, fabricación de utillajes quirúrgicos, entre estas tres, ¿qué es lo que más se ha incorporado en medicina al día de hoy y lo que más se está utilizando en fabricación aditiva? Claro, hay sectores que están como más maduros, ¿no? Evidentemente el dental, el tema de ortopedia, con las plantillas, hay empresas que solamente viven de hacer plantillas y fabricar plantillas. Entonces, que ya es el día de hoy, o sea, ya es lo que se está haciendo. Es una realidad y están más maduros. Y luego dentro de los hospitales se utiliza la impresión, la fabricación aditiva de cosas más sencillas, como puede ser la persona de mantenimiento que hace un útil que se le ha roto, que no tiene un repuesto, o un prototipo que están haciendo en I+D o lo que sea, ¿no? Para mí, una de las cabidas más o las aplicaciones que veo más beneficios, sobre todo porque impacta en el paciente, es el tema de la planificación quirúrgica, ¿vale? Con los diferentes niveles que hay, desde una planificación virtual, que hemos dicho, ¿no? Tienes un tag y a partir de aquí, con un software, haces un tratamiento de esta imagen, le permite al médico pues, prepararse para esa operación, incluso de forma de realidad virtual, donde puede trabajar esa operación. Nosotros, por ejemplo, incorporamos aquí la parte de hacer férulas que luego entran a quirófano, pues tener todas estas herramientas, poder escanearlas, digitalizarlas y utilizar esta planificación virtual, ¿no? Entonces, aparte el médico ya entra solamente con lo que necesita, no te necesita esterilizar todo y demás. Entonces, ese era un primer nivel. El segundo nivel, que también ha evolucionado mucho, es el tema de los modelos, la impresión de los modelos. Ya al principio se comenzaba con materiales simples, que permitía hacer un modelo pues, dimensional, ¿no? Luego se empezaron a utilizar material ya de ingeniería, como ABS y demás, que te permiten serrar, te permiten hacer cortes, taladrar, y al médico pues, le permite hacer una serie de trabajo antes de abrir el paciente y ver lo que se va a encontrar, ¿no? Y hay una siguiente generación, una nueva aplicación que son los modelos hiperrealistas, ¿no? Hay tecnología que te permite, pues eso, pues combinas transparencias con diferentes texturas dentro de colores, entonces tú puedes imprimirte una mano físicamente, parece que la tienes ahí, cortas, incluso el corte es distinto cuando estás cortando piel, cuando estás cortando hueso y permite pues dar un avance importante, ¿no? Una aplicación de esto también es importante pues dentro del tratamiento de cadáveres, algo pues complicado dentro de o que tiene su letra pequeña dentro de los hospitales, pues con este tipo de modelos hiperrealistas, pues ni que decir, tiene que se trabaja de otra forma, ¿no? Puede suplir de manera importante. Y luego el tercer escalón, que aquí tenemos la suerte de trabajar, bueno, está el Partaulí, el laboratorio, el trabajo está haciendo Tony, luego también una startup con la de Taylor, que está Ferran Fillat, que es una eminencia en este ámbito, pues toda la parte de guías quirúrgicas y plantillas, no solamente te imprimes el modelo, sino lo que es la plantilla que te permite luego operar de manera más sencilla, pues ni que caber el beneficio que tiene pues es innegable, ¿no? Entonces la tecnología está ahí, simplemente un poco por la experiencia de muchos hospitales y demás es la barrera, bueno, cuando hablas con los médicos y dices, ostras, esto va a ser un beneficio para mí, pero ¿cómo lo implanto aquí, no? Si yo estoy trabajando 16 horas, el de radiología no da más, no hay un ingeniero biomédico que pueda estar trabajando esto, yo creo que es el salto principal para que todo el mundo lo vea porque técnicamente los beneficios están ahí. Muy bien. Pues creo, Tony, que ha llegado el momento de que nos cuentes algún caso específico donde el valor de la impresión 3D ha dado una relevancia importante. Mira, es curioso porque durante el COVID nosotros colaboramos todos
porque Asorcat puso la parte de ingeniería para digitalizar las piezas, HP las fabricó, Avinent puso toda la parte regulatoria para certificar que eso podía ir a paciente y se podía utilizar en los hospitales. Pero yo creo que el caso más revelador para mí es cuando en el Parc Taulí el cirujano de columna, el senior, digamos, que normalmente es el que tiene más responsabilidad, el que dice cómo se deben aplicar las técnicas y el líder de esa especialidad, ¿no? Era reticente a empezar a utilizar las guías quirúrgicas, que es el instrumental para hacer la cirugía más precisa, que se fabrica con impresión 3D. Entonces, fue, venga, pruébalo, ya verás que bien te va, no sé qué, no sé cuántos. Él tenía razón, un hombre mayor que lleva muchos años haciéndolo y lo hace muy bien ya, no veía la necesidad de cambiar su técnica y más cuando dentro de poco se va a jubilar. Entonces, al final fue, venga, pruébalo para que me digas qué te parece, no pruébalo porque te va a ayudar, sino hazme un favor y pruébalo. Y el día en el quirófano que coloca la guía solo se posiciona en un sitio y pensad que en cirugía, en traumatología, tienen que acertar en el punto con la inclinación que toca y luego en columna, sobre todo, la profundidad que toca para hacerlo bien. ¿Qué pasa? Que si tienes muchas horas de vuelo, eres muy bueno y está muy bien, pero si tienes pocas horas de vuelo, pues necesitas ir practicando más. Entonces, con la guía quirúrgica vas muy preciso. Entonces, colocó la primera guía, que solo tiene una posición, puso el primer tornillo, se hizo la radiografía y vio que quedaba perfecto. Puso el segundo tornillo, volvió a quedar perfecto, sonrió, empezó a poner, tardó mucho menos y cuando salió del quirófano, para mí fue la frase clave que dijo, no es ético no utilizar esta herramienta. O sea, fue ese el nivel de beneficio que tenía. Y a partir de ahora, todas las guías de columna, todas las cirugías de columna en el Parc Taulí son guiadas. Muy bien. Pues, Albert, me gustaría saber qué perspectiva tenéis en los próximos 5 años a nivel de abrir nuevas aplicaciones, seguir introduciendo y educando un poco el mercado. O sea, ¿hacia dónde queréis iros? ¿Tenéis así como proyectos? Sí, por supuesto. Al final, a cada división de negocio dentro de Avinent tenemos implantes, tema de prótesis, tema de hospitales, tema de ortodoncia. Cada una, incluso ahora últimamente hemos lanzado ya nuestras propias tiendas donde estamos fabricando plantillas a medida con estudios biomecánicos, ya directamente al paciente final. Es ya digamos, en el desarrollo de todos los proyectos que eran todos tanto en Implant System como en CAD/CAM, las prótesis, todo el tema de hospitales que le llamamos Avinent CMF de cráneo maxilofacial y el tema de los alineadores. Cada una de estas, esto va a mercado y va B2B, es un business to business, vamos a un profesional que luego lo venderá a un paciente final. Pero aquí ya al final con las plantillas es algo que estamos haciendo ya a día de hoy. Aquí hemos cambiado un poco de estos 5 años que dices, es un presente, ¿vale? Pero que en los próximos 5 años va a haber una expansión de todo el tema de fabricación de plantillas a medida con Avinent Insoles, se llama, es el InMoves, el tema sería las tiendas, donde hacemos estos centros, ¿no? Estos estudios biomecánicos y la fabricación de las plantillas. Luego, por las otras divisiones, digamos, que también afecta la aditiva, pues aquí vemos muchos productos a los cuales estamos ya trabajando en ellos y en un pipeline, digamos, de lanzamientos para cada una de las divisiones, con ingenieros dedicados a cada una de ellas, para poder así lanzar. Y luego, así más a medio plazo, es donde estamos trabajando muchísimo, es en el tema de los biomateriales, de impresión, fabricación aditiva con biomateriales. Para nuestra especialidad en el tema de trauma serían las guías de corte, como me comentaban, cortando, digamos, pues para hacer reconstrucción y sustitución ósea. Luego, la sustitución ósea actualmente la estamos haciendo con fabricación aditiva de titanio, estamos imprimiendo el titanio, una aleación, digamos, por capas, donde construimos la necesidad, las placas a medida, el tipo de la órbita, el tipo de implante individualizado que tengamos que fabricar. Y vemos ahí un trabajo muy intenso, estamos ya con el departamento de recerca, toda la parte más research, con tema de biomateriales. Y luego, por supuesto, como comentábamos antes, lo llamamos la expansión o el dar a conocer a todos los profesionales de lo que podemos hacer, ¿no? Claro. Para divulgar mucho más y que ellos sean capaces de sustituir sus protocolos. Antes comentabais de cómo lo utilizan. Al final tienen unos protocolos que tienen que sustituir. ¿No? Pues adaptarnos a estos protocolos, intentar cambiar de lo seriado a lo individualizado para dar esta mejor solución al paciente. Vale.
Y ya como última pregunta, quería preguntarte a Yelen, vosotros estáis en HP muy orientados en polímeros, en cambiar. En el ámbito médico, ¿qué expansión tenéis? O sea, ¿estáis ya trabajando en proyectos en material específico para aplicaciones? Explícame. Sí, bueno, al final nosotros trabajamos en muchas de las aplicaciones que se mencionaron acá, guías quirúrgicas, democratizar cirugías, que me parece una aplicación fantástica, bueno, toda la parte dental, súper interesante, órtesis and prótesis, y lo que trabajamos mucho es, creo que el desafío que hay en cada aplicación es diferente. Entonces, es como dejar de pensar en la fabricación únicamente y empezar a pensar más en temas de soluciones. Al final es dental, todo lo que son aligners, por ejemplo, una aplicación que está mucho más comoditizada de alguna manera, es mucho más regular para hacer en additive manufacturing, y al final es cómo mejoro el proceso y cómo lo hago más eficiente. En cambio, cuando pienso más en órtesis o en prótesis, por ejemplo, en prótesis, como para un ejemplo concreto, es cómo puedo fabricar esta pieza de alguna manera que sea mejor que lo que fabricaba antes. Y esto creo que es un desafío muy presente que tenemos todos y que yo hablo mucho con nuestros clientes de intentar no traducir lo que venían haciendo en otra tecnología, en CNC o en injection molding, a 3D, porque creo que eso lo que hace es realmente no aprovechar el valor de la tecnología. Entonces, al final es cómo podemos, por ejemplo, mezclar materiales, mezclar componentes, tener no sé, una poliamida un poco más rígida en la parte de afuera, pero tener un elastómero adentro para que la pieza sea más flexible, cómo puedo hacer ajustes para que el paciente pueda poner y quitar esa pierna prostética de una manera mucho más fácil. Entonces, concretamente, lo que estamos trabajando mucho es en dejar de pensar tanto en producción y pensar en cuáles van a ser tus desafíos, los tuyos también, y cómo ayudarte en el proceso general. Y HP, desde luego, que sigue investigando nuevos materiales, nuevas impresoras y nuevas formas de hacer que todo esto llegue a todo el mundo. Pero para mí, el gran shift, el gran cambio, está dado en pensar en soluciones de una manera muchísimo más holística de la que lo veníamos pensando. Perfecto, pues creo que hemos dado una visión bastante completa. Yo me quedo con el hecho de que se está utilizando al día de hoy y los beneficios son muy evidentes en todos los sentidos, a nivel de empresa, a nivel de hospital, a nivel de digitalización y sobre todo a nivel de paciente, y que estamos trabajando para mejorar todavía. O sea, que esto es un recorrido que se ha empezado y que ya se está utilizando, pero que tiene un futuro corto, medio y largo plazo muy importante, donde aquí todos tenemos que apoyar y estar ahí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. 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 Solo a mí me gustaría preguntaros, ya sé que habéis estado hablando también mucho de los proyectos y de todo lo que hacéis cada uno de vosotros, pero no sé muy bien dónde ponerme, porque si no te doy a ti la espalda, así que igual me voy para acá. Y lo que me gustaría a mí preguntaros era cómo veis el futuro, ¿no? Porque todo lo que nos habéis contado ya parece un poco ciencia ficción, pero es real. Entonces, no sé el siguiente paso cuál va a ser en cada uno de vuestros ámbitos. No sé quién de vosotros quiere empezar. Bueno, si quieres, empiezo yo desde el punto de vista. Empieza tú. Yo creo que la medicina va a ser personalizada, tiene mucho más sentido y es que es más económico. Al final es como en arquitectura, pensar hacer una casa sin tener un arquitecto. Es decir, no, tú planificas, lo tienes todo previsto y luego actúas. Pues en las cirugías va a pasar un poco lo mismo, que va a ser, antes de ir a una cirugía yo lo tengo todo previsto, yo ya sé qué tipo de implante, qué tipo de no sé qué, y entonces todo esto, como es personalizado, el 3D es donde encaja, porque es donde tiene mayor beneficio en hacer cualquier geometría diferente cada vez. Entonces yo creo que al final los hospitales, todos los hospitales tendrán o implementado o subcontratado un sistema de soluciones de este tipo. Muy bien. Digamos que a Vineno, ¿cómo vemos este futuro? Actualmente sí que hay muchos hospitales, ¿no? Como el Taulí o como entre otros, ¿no? Que quieren empezar, ¿no? Y se crean sus unidades, que lo vemos súper positivo. Y esto, por lo tanto, nos va a ayudar a todos y creo que va a ser muy interesante. Pero como empresa, digamos, sí que vemos que tenemos que tener las últimas tecnologías para poderles dar el servicio y no deslocalizar, me refiero a no multiplicar esta especialización dentro de todos los hospitales. El hospital necesita tecnología aditiva, pero quizás no necesita toda la tecnología aditiva. Necesita las herramientas que necesita para intervenir en aquel momento. Necesita tener acceso a la tecnología, ya sea dentro o fuera. Y luego, pues, la idea es, pues,
estar a la última con todo lo que va saliendo para poder dar este soporte, este servicio y así pues mejorar la calidad. Sí, al final es crear alrededor de una necesidad de los hospitales y de salud pues un entramado pues, industrial o que vaya abasteciendo a toda esta necesidad que tienen los hospitales, que como dices, nunca va a dar cobertura al 100% de sus necesidades, con lo cual hay una parte que siempre va a necesitar de un apoyo externo que le pueda dar soporte. Y luego también, sobre todo eso, la parte de facilidad, comentabas también antes, el tema de experiencia de usuario, facilidad de uso, el acceso fácil al usuario, el dedicarle poco tiempo y que vaya pues de manera más rápida. Y el desarrollo del software aquí tiene una parte importante. Yo no puedo más que hacer eco con lo que dicen, pero básicamente yo creo que hicimos lo más fácil del mundo, que era darlo a conocer, y ahora nos queda lo más difícil, que es expandirlo y hacerlo accesible. Y lo interesante de todo esto es que tampoco sabemos cuál va a ser la próxima aplicación, entonces creo que hay mucho espacio de comunidad para seguir construyendo el próximo paso. Importante solo añadir importante que la inversión se pueda dedicar mucho a investigar las patologías y cómo mejorar todo esto para luego ver cómo se hace esta rama, ¿no? esta multiplicación de máquinas, ¿vale? Pero tampoco al final la tecnología en muy poco tiempo te puede quedar obsoleta, ¿no? Luego imagina multiplicar las máquinas por muchísimo y que en 3 años nos quede desactualizada y luego tener que reemplazar todo este parque de máquinas, al final. Interesante que con el dinero pues, podamos, ¿no? Invertirlo en desarrollo y en mejorar los tratamientos y investigar en materiales y en todo lo que necesitamos a nivel de futuro. Sí que es verdad que Tony ha nombrado el caso del cirujano, ¿no? Que era reticente a utilizar la tecnología. Por aquí también se ha nombrado la palabra reticencia, ¿no? A veces cuesta acabar de entrar o de que el trabajador no que se implique, sino que lo vea con buenos ojos. No sé si los demás también os habéis encontrado con situaciones quizá no tan gráfica o tan especial como la que ha contado. Muchísimo. A ver, el sistema inmunitario está muy alto y creo que es parte y me parece que es un desafío súper interesante y creo que la mejor forma de bajar esa barrera emocional de acceso a la tecnología es experimentando y por eso el foco está en cómo lo puedo hacer más accesible, más fácil para vos, para que puedas animarte a participar en la tecnología. Bueno, si quieres más ejemplos, yo sé que Tony tiene muchos ejemplos que contarnos. Bueno, o sea, si tú quieres algún ejemplo hay más. La cosa Si es lo que, cuentan 2 minutos. Vale, no, hay que tener en cuenta que un cambio en el hospital, bueno, nosotros somos 4.400 de personas trabajando en el hospital y hacer un cambio allí es muy difícil. Y que todo el mundo cambie una rutina, una forma de hacer, además somos animales de costumbres, cambiar eso es muy difícil, pero se puede. En el momento en el que ves el beneficio, ¿no? Automáticamente el cambio. Exacto. No, aunque veas el beneficio, A veces, luego dices, tiene que ser mucho para que cambiar me compense. Pero sí que es verdad que todo el mundo que prueba el tratamiento de este tipo, cuesta mucho luego decir que no. Ya. Lo difícil es probarlo. Cada especialización tiene su proceso y luego algunas es más fácil cambiar, algunas es un poco más complicado. Por ejemplo, como ejemplo en Avinen, los laboratorios o en el tema dental ha sido mucho más fácil porque el laboratorio se ha tenido que digitalizar por dimensión, por demanda, y luego ha sido el laboratorio digitalizado, el clínico se tiene que digitalizar. Y así el dental se ha ido digitalizando mucho antes que los hospitales. En cambio, los hospitales, al final es una guía y un implante. Ya no hay un segundo, no hay una tercera persona allí trabajando como proveedor. Luego les es un poco más, no está tan maduro, ¿no? Luego depende cada especialidad, tendremos una velocidad, ¿no? De adaptación diferente. Pero bueno, es exponencial el crecimiento. Los hospitales que lo están integrando, o sea, se multiplican al cubo. Total, ¿eh? Bueno, de hecho es un poco también lo que comentabais, ¿no? Es una tecnología que ha venido para quedarse y por los ejemplos que habéis dado, pues ya nos ha quedado claro que mejoran la calidad de la atención al paciente y la calidad de la persona que tiene que trabajar con estas impresiones aditivas que hacéis. Muchísimas gracias a los que habéis participado, a los que habéis venido aquí y a los que nos estáis siguiendo en streaming. Y nada, deciros que dentro de un rato volvemos a estar aquí hablando de salud y de cómo aplicamos esta tecnología y todos estos avances tecnológicos a mejorar el día a día de los tratamientos, el día a día, en definitiva, de la calidad de vida de todos los que estamos aquí. Gracias y hasta dentro de un rato. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía.
Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.